En una escena que ha despertado el interés inmediato de quienes siguen cada uno de sus movimientos, la idea de una celebración compartida toma una forma completamente distinta a lo esperado. No hubo un evento tradicional ni una reunión convencional. En su lugar, el concepto de cumpleaños se transformó en una experiencia en movimiento. Maazine y Zenk eligieron alejarse de lo habitual para marcar este momento especial. Y en esa elección se encuentra el verdadero significado de todo. Porque celebrar, en este caso, implicó ir más allá de lo evidente. La decisión de viajar para conmemorar sus cumpleaños no solo sugiere un cambio de escenario, sino también de perspectiva. No se trata únicamente de un destino, sino de lo que ese destino representa. Un espacio distinto, lejos de lo cotidiano, donde todo puede sentirse diferente. Donde el tiempo parece detenerse y cada instante adquiere un valor especial. Esa elección, aunque simple en apariencia, tiene una profundidad que no pasa desapercibida. Es una forma de celebrar desde la experiencia. La imagen que se construye es la de dos personas compartiendo un momento significativo en un entorno nuevo. No hay necesidad de grandes explicaciones para entender lo que implica. La idea de viajar juntos ya comunica suficiente. Es un gesto que habla de conexión, de coincidencia en el tiempo y en la intención. Y en ese gesto, se construye una narrativa que despierta atención. El concepto de cumpleaños, tradicionalmente ligado a lo estático, aquí se redefine por completo. Se convierte en algo dinámico, en algo que se vive en movimiento. Cada paso del viaje, cada lugar visitado, cada instante compartido forma parte de la celebración. No hay un único momento central. Todo el recorrido se convierte en el evento. La elección de compartir esta experiencia añade una capa adicional de significado. No se trata de celebrar de forma individual, sino de hacerlo en conjunto. De coincidir no solo en fechas, sino en la forma de vivirlas. Y esa coincidencia no es menor. Es una decisión que habla de sincronía. El entorno, aunque no se describe con exactitud, se siente presente. Se intuye un cambio de ritmo, una atmósfera distinta. Algo que invita a desconectar de lo habitual y a conectar con lo esencial. Y en ese espacio, la celebración adquiere un matiz diferente. Más auténtico, más cercano, más vivido. La narrativa que surge de esta decisión está llena de matices. No hay grandes anuncios ni explicaciones detalladas. Pero hay señales claras. La elección de viajar, de compartir, de celebrar de otra manera. Todo eso construye una historia que se entiende sin necesidad de ser explicada. El público, atento, comienza a imaginar cada detalle. Los lugares, los momentos, las conversaciones. Todo se reconstruye desde la percepción. Y en ese proceso, la historia se vuelve aún más interesante. Porque lo que no se muestra, se completa con la imaginación. La celebración, en este contexto, no tiene un inicio y un final definidos. Es un proceso continuo. Un recorrido que se vive paso a paso. Y en ese recorrido, cada instante cuenta. Cada momento suma. Cada experiencia deja huella. La figura de Maazine y Zenk, en este escenario, se presenta desde una perspectiva distinta. No solo como protagonistas de una historia pública, sino como personas que eligen cómo vivir sus momentos importantes. Esa elección es lo que marca la diferencia. Lo que convierte esta celebración en algo especial. El viaje, más allá de su destino, se convierte en un símbolo.
de cambio, de conexión, de nueva etapa. No es solo un desplazamiento físico. Es también un movimiento emocional. Una forma de decir que las cosas pueden hacerse de otra manera. La reacción ante este gesto no se hace esperar. Hay sorpresa, hay interés, hay curiosidad, porque no es la forma más común de celebrar. Y precisamente por eso, destaca. Porque rompe con lo esperado. El tiempo, en este contexto, adquiere un valor distinto. No se mide en horas o días, sino en momentos vividos. En experiencias compartidas. En recuerdos que se construyen en el camino. Y eso es lo que realmente define esta celebración. La historia continúa desarrollándose a partir de este punto. Cada nuevo detalle añade una capa más. Cada nueva interpretación enriquece la narrativa. Y así, la celebración se mantiene viva. Y finalmente, queda una sensación clara. Esta no fue una celebración cualquiera. Fue una decisión de vivir el momento de forma diferente. De transformar un cumpleaños en una experiencia. De convertir un viaje en un recuerdo. Y en esa transformación se encuentra la esencia de todo.